¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un balance de materia en una columna de destilación usando la conversión molar. Así que quédate en este video y empezamos. Muy bien, vamos a resolver el día de hoy el siguiente ejercicio y vamos a aprender a resolverlo paso por paso. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Vamos a leer entonces el enunciado del problema y ya vamos a empezar a desarrollarlo. El enunciado dice lo siguiente: se destilan 1000 kilogramos por hora de una mezcla que contiene partes iguales en masa de metanol y agua. Las corrientes de producto salen por la parte inferior y superior de la columna de destilación. Se mide la velocidad de flujo del destilado pesado y se ve que es de 673 kilogramos por hora. Y se analiza la corriente de destilado ligero y se encuentra que contiene 96% por peso de metanol. A. Dibuje y marque el diagrama de flujo del proceso y haga el análisis de grado de libertad. B. Calcule las fracciones másicas y molar del metanol y las velocidades de flujo molar de metanol y agua en la corriente del producto pesado. Este ejercicio es el ejercicio 4.12 del libro del Felder. Así que vamos a empezar entonces a realizar este problema. Inicialmente el problema nos dice que tenemos una destilación y nos dice que se destilan. Aquí ya nos da la pista de que nuestra unidad de proceso va a ser una columna de destilación. Así que vamos a dibujar nuestra columna de destilación. Vamos a colocarla de esta manera. Dibujamos por acá una caja y vamos a colocar las respectivas corrientes. Ya sabemos de que la columna de destilación va a tener un flujo de entrada y va a tener dos flujos de salida. Vamos a colocarlo por acá. Colocamos por debajo el otro flujo. Aquí tenemos entonces nuestra columna de destilación. Vamos a colocar por acá columna de destilación. Muy bien, entonces se destilan 1000 kilogramos por hora de una mezcla que contiene partes iguales en masa de metanol y agua. Entonces ya sabemos cuáles son nuestras especies químicas. Vamos a tener entonces metanol, CH3OH, metanol, y vamos a tener agua. Coloquémoslos por acá. Vamos por acá agua, que van a ser nuestras especies químicas. Nos está diciendo que se destilan 1000 kilogramos por hora. ¿Qué significa eso? Esto significa el flujo de entrada a la columna de destilación. Así que vamos a rotular los flujos. Vamos a decir que este va a ser el flujo número 1, F1. Este va a ser el flujo 2, F2. Y este sería el flujo 3. Bueno, en este flujo número 1 va a haber una entrada de materia de 1000 kilogramos por hora. Así que vamos a colocarlo por acá. 1000 kilogramos por hora. Y dice que contiene partes iguales en masa de metanol y agua. ¿Eso qué significa? Significa de que estamos alimentando 1000 kilogramos en la entrada. Cuando nos habla de partes iguales, significa de que va a haber 500, ¿cierto?, para el metanol y 500 en masa para el agua. Colocámoslos por acá. Va a haber 500 kilogramos hora de metanol y va a haber 500 kilogramos de kilogramos por hora de agua. Esto es importante entenderlo porque nos habla de partes iguales, no nos habla de la masa. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta masa para empezar a rotular acá en el sistema? Vamos a escribir entonces los componentes. Colocamos por acá el metanol, CH3OH, colocamos el agua. Ojo acá en la parte de la rotulación no colocamos 500, ya que aquí va la fracción másica y por eso tiene que ver con masa como tal. Pero ¿cómo eso lo interpretamos entonces? Bien, entonces tenemos que metanol, ¿cierto? Tenemos 500 kilogramos por hora y agua 500 kilogramos por hora. Ahora lo que vamos a hacer es rotular, ¿cierto?, la corriente F1 y para ello vamos a necesitar la siguiente fórmula.
Esta fórmula nos dice que la composición es igual a lo siguiente, es igual a la masa dividido entre el flujo, masa entre flujo. Entonces, si hacemos esta división, vamos a encontrar cuál es la composición de metanol y cuál es la composición de agua. En el caso del metanol, ¿cuál es su masa? Su masa es 500 kilogramos. Aquí dice que entran en partes iguales en masa. Vamos a dividirlo entre el flujo, que es 1000. Así que nos va a quedar entonces la división de 500 entre 1000. 500 entre 1000 es igual a 0.5. Y esto es lo que vamos a colocar acá en la rotulación. En el caso del agua sería lo mismo, es decir, 500 entre 1000, 0.5. De esta manera ya hemos rotulado, ¿cierto?, las fracciones másicas de los componentes utilizando esta fórmula. Recordemos que cuando hablamos de fracción másica, la sumatoria de las fracciones másicas debe ser igual a 1. Y 0.5 más 0.5 es igual a 1, es decir, que está todo correcto. Ahora vamos a seguir leyendo el problema a ver qué más encontramos. Entonces, hemos leído el primer párrafo, 1000 kilogramos, lo hemos rotulado. Hemos interpretado la parte de partes iguales en masa, 500 y 500. Y hemos rotulado, ¿cierto?, las fracciones másicas utilizando esta fórmula de acá. Sigamos leyendo. Las corrientes de productos salen por las partes inferior y superior de la columna de destilación. ¿Esto qué significa? Nosotros estamos alimentando una masa en el flujo 1, en la columna de destilación, y vamos a tener entonces dos salidas, es decir, dos corrientes de productos. Tenemos entonces la corriente de fondo, ¿cierto?, que es F3, y tenemos la corriente del destilado. Hay uno le dicen destilado ligero, otro destilado pesado. Entonces sabemos, ¿cierto?, que la parte de arriba es el destilado y la parte F3 es la parte de los fondos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a seguir leyendo. Se mide la velocidad de flujo del destilado pesado y se ve que es 673 kilogramos por hora. Aquí ya nos están dando el valor del flujo 3, que es 673 kilogramos por hora. Como te decía, podemos llamarle a esto destilado ligero, F2, y F3 destilado pesado, o decir que esto es el destilado F2 y que esto es el producto de fondo, ¿vale? Podemos utilizar esos sinónimos. Entonces ya sabemos de que F3 es este valor de acá. Y se analiza la corriente de destilado ligero y se encuentra que contiene 96% en peso de metanol. Así que en la corriente F2 vamos a colocar los mismos componentes que entraron, es decir, colocamos metanol, CH3OH y colocamos el agua. En el caso del metanol nos está diciendo que en esta corriente F2 la composición másica o la fracción másica es de 96%. Recuerda que cuando te dan esta composición en porcentaje, vamos a dividirlo entre 100 y nos va a dar 0.96. Como esto tiene que ser igual a 1, para saber cuánto es el agua, básicamente lo que haremos es lo siguiente. Tomamos 1 menos 0.96 y de esta manera descubriremos cuánto es el valor del agua. Al hacer esa resta, descubrimos que el agua es 0.04. De esta manera cumplimos esta ley de acá, de que la sumatoria en las composiciones tiene que ser 1. 0.96 más 0.04 es igual a 1. Ahora, en la parte de F3 no nos dice ninguna composición, pero sabemos que aquí va a haber metanol, CH3OH y que también va a haber agua. Ahora, como no nos dan datos, ¿cierto?, de las fracciones másicas de esa corriente F3, vamos a rotularlas de la siguiente manera. En el caso del metanol decimos que esto es X, es decir, una incógnita, y el agua es 1 menos X, ¿vale? Ya que si sabemos cuánto es metanol, podemos descubrir cuánto es el agua. Fíjate que no nos dan F2, no sabemos cuánto es el flujo F2, va a ser una incógnita, y no tampoco sabemos cuánto es metanol. De esta manera hemos rotulado el diagrama de proceso de este problema. Ahora vamos a hacer los grados de libertad, ¿vale? Estamos por acá, grados de libertad. Sabemos que los grados de libertad significa el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Así que vamos a ver cuántas incógnitas tenemos acá en el problema. En este problema tenemos como incógnita a F2 y a metanol, que es X, es decir, que tenemos solamente dos incógnitas.
colocamos por acá dos incógnitas. Las escribimos entre paréntesis F2 y X, que es metanol, ¿no? Ahora tenemos que restar el número de balances de materia o número de ecuaciones. En este caso, cuando hablamos de balances de materia o ecuaciones, nos referimos a los componentes químicos que están en el sistema. Y en este caso es metanol y es agua. Así que colocamos por acá metanol y agua. O sea, va a haber dos balances de materia o ecuaciones, ¿vale? Podemos llamarle pues, de ambos nombres. Entonces, en este caso colocamos que es CH3OH y colocamos el agua. De esta manera, los grados de libertad nos van a dar igual a 0. Esto significa de que el problema se puede realizar sin ningún problema. El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, ¿vale? Nos da 0. Entonces, en este caso ya sabemos los grados de libertad. Vamos a pasar ahora al tema de los balances de materia y vamos a aplicar el primer balance, que es el balance global. Vamos por acá, balances de materia. Vamos a empezar entonces con el primer balance que hemos aprendido a lo largo de este curso. Empezamos haciendo primero el de los flujos, ¿vale? Que es el balance total o balance global. Vamos por acá, balance global. Este balance global, ¿cómo se hace? Pues sería F1 es igual a la sumatoria de F2 con F3, así que lo escribimos. El flujo F1 es igual a F2 más F3. Es decir, que la materia que yo alimento en F1 va a ser igual a la materia F2 sumada con F3. Vamos a repasar los datos que conozcamos de este balance de materia global. F1 lo conocemos, es 1000, así que lo escribimos, es 1000 kilogramos por hora. F2 no lo conocemos, lo dejamos como F2. Y vamos a F3, que también lo conocemos, es 673 kilogramos por hora. Acá podemos despejar entonces F2. Y para despejar F2 lo que haremos es lo siguiente. Este 673 que está sumando va a pasar a restar. Y nos va a quedar 1000 kilogramos por hora menos 673 kilogramos por hora es igual a F2, que sería esta incógnita. Vamos por acá, F2. Al hacer la respectiva resta, es decir, 1000 menos 673, vamos a obtener el siguiente resultado. Vamos a hacerlo acá en la calculadora. Entonces tenemos 1000 menos 673, eso es igual a 327 kilogramos por hora. 327 kilogramos por hora. Y aquí hemos encontrado el primer resultado o primera incógnita que teníamos como objetivo en el problema. Recuerda que cuando hacemos los grados de libertad, lo que estamos haciendo es plantearnos qué es lo que necesito encontrar en este problema. Entonces, cuando yo escribo las incógnitas, estoy diciéndome a mí mismo, mira, tengo que encontrar F2 y tengo que encontrar cuánto vale X. Entonces, ya hemos encontrado juntos cuánto es F2. Así que podemos tacharlo de la lista de cosas a encontrar. Recuerda que cuando hablamos de incógnita, hablamos de cosas desconocidas. Ya sabemos cuánto es ese valor desconocido F2. Por ende, ¿cierto? Ya podemos tacharlo. Otro consejo que te recomiendo cuando hagas tus balances de materia es que los datos que vayas colocando los coloques en el diagrama de flujo. Así que F2 ya sabemos cuánto es 327 kilogramos por hora. ¿Cómo sabemos que nos está quedando bien el balance? Recuerda que estamos hablando de balance sin reacción química. Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, F1 es 1000, ¿cierto? Si yo sumo F2 con F3, es decir, 327 más 673, también me da 1000. Es decir, que 1000 es igual a 1000. Toda la materia que entró a la columna de destilación sale de ese sistema. Así que vamos bien. Ahora vamos a plantear los balances por componentes, ¿vale? Vamos por acá, por componentes. Cuando hablamos por componentes, hablamos de hacer los balances de cada especie química. Vamos a enfocarnos entonces en el caso del metanol, X, ¿cierto? Y vamos a ver cuánto o cómo plantearíamos ese balance de materia. Así que escribimos por acá metanol. En este caso, para plantear el balance por componente, vamos a guiarnos del balance global, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, F1, ¿cierto? Vamos a multiplicar la composición de metanol por el flujo. Es decir, nos va a quedar
0.5 multiplicado por 1000. Vamos por acá, multiplicado por 1000. ¿Esto es igual a qué? Vamos ahora a F2. En F2 es lo mismo, la composición de metanol multiplicado por el flujo. Aquí sería 0.96 por 327. Así que lo escribimos por acá, 0.96 por 327. Guiándonos de ese balance global, ahora tenemos que sumar. Y colocamos por acá un más. Vamos ahora a F3. En el caso de F3, el metanol no tiene composición, es una incógnita, así que la colocamos con rojo porque es nuestra incógnita X, multiplicado por ese flujo que lo conocemos que es 673. Ahora vamos a proceder a realizar estas operaciones. 0.5 por 1000, vamos a multiplicarlo, 0.5 por 1000, 0.5 por 1000 es igual a 500, así que lo colocamos por acá. Esto es igual a 500. Ahora multiplicamos 0.96 por 327 y eso nos va a dar igual a 313.92. Lo sumamos con X por 673, que es cierto el flujo F3. Ahora esto que está aquí sumando puede pasar a restar. Así que nos va a quedar 500 menos 313.92 es igual a X por 673. Lo escribimos por acá, 673. Hacemos esta primera resta que nos quedó del lado izquierdo de la ecuación. 500 menos 313.92 y nos va a quedar 186.08 igual a X por 673. Este 673 que está aquí multiplicando puede pasar a dividir y nos va a quedar de la siguiente manera. Es decir, 186.08 dividido entre 673 y todo esto es igual a X. Y este va a ser la composición de metanol. Hagamos esta operación. 686.08 entre 673 y este es igual a 0.27. De esta manera hemos encontrado entonces la otra incógnita que teníamos planteada en los grados de libertad. Así que la hemos encontrado, ¿vale? 0.27. Así que vamos a escribirla por acá. Vamos a tacharla antes, ¿vale? Tachemos acá en los grados de libertad. Lo encontramos, muy bien. Vamos por acá. De esta manera, cuando ya hemos encontrado todas las incógnitas que teníamos en grados de libertad, significa de que hemos terminado el problema. Pero ojo, queda saber cuánto vale el agua. Ya te voy a enseñar cómo hacer eso. Entonces, aquí esto de saber cuánto vale el agua es opcional, ¿cierto? Como tal, el problema solamente me pedía encontrar, ¿cierto?, la composición de metanol. Pues yo puedo encontrar el agua de varias maneras, así que ya te voy a explicar. En el caso de metanol ya sabemos que 0.27 lo escribimos. Muy bien, entonces nos va a quedar 0.27 en el caso del metanol, ¿cierto? ¿Pero qué ha pasado? Lo escribimos por acá, 0.27. Para saber cuánto es el agua tenemos dos opciones. O planteamos el balance del agua, ¿cierto? Puedes plantearlo, lo plantearíamos igual, o utilizamos esta relación que escribimos en la rotulación. Es decir, que el agua H2O, su composición es igual a esta relación, 1 menos X, pero X ya lo conocemos, es 0.27. Hacemos esta resta y nos va a quedar entonces lo siguiente, 1 menos 0.27 es 0.73. De esta manera ya hemos resuelto completamente el balance de materia. Pero vamos a mirar qué nos dice, ¿cierto?, el enunciado. Entonces, en el inciso A nos dice dibuje y marque el diagrama de flujo del proceso y haga el análisis de los grados de libertad. Esto ya lo hemos resuelto, colocamos acá un chulito, ¿vale? Ya lo hemos resuelto. El inciso B nos dice calcule las fracciones másicas. Hemos calculado las fracciones másicas. Cuando hablamos de fracción másica, hablamos, ¿cierto?, de unidades de masa, kilogramos, gramos, toneladas. Entonces, hemos calculado la fracción másica. Esto ya lo hemos cumplido. Pero ojo acá, nos dice y molar del metanol. Es decir, que nos falta calcular esta parte de acá de fracción molar de metanol, que ya te voy a enseñar cómo se hace, ¿vale?
Vamos a hacer una conversión de masas a moles y por eso el título de este video. Y también necesitamos encontrar las velocidades de flujo molar de metanol y agua. Así que vamos a resolver estos ítems que nos falta para terminar nuestro ejercicio. Vamos a escribir entonces por acá lo siguiente. Vamos a encontrar en primer lugar lo que llamamos flujo molar, ¿vale? O velocidad de flujo molar. Escribimos por acá. Velocidad de flujo molar. ¿A qué se refiere esto, velocidad de flujo molar? Se refiere a unidades, ¿cierto? De moles por hora, velocidad de flujo molar. Es como si nos refiriéramos a los flujos F1, F2. Se refiere a eso, ¿vale? Que calculemos cuál es el flujo molar, tanto de metanol como de agua. Tenemos que calcular para cada uno de ellos. Escribimos por acá CH3OH y escribimos el agua. Bueno, para calcular esto, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a plantear lo siguiente, porque es importante leer muy bien el enunciado, porque nos están pidiendo calcular esa velocidad de flujo, pero solamente en la corriente del producto pesado, es decir, solamente en F3. En F2 no hay que hacerlo, ni tampoco en F1. Recuerda que F3 se llama la corriente de fondo o producto pesado. Así que es importante aclarar acá que esta velocidad de flujo molar solamente es en la corriente F3. Ahora, para hacer esto, ¿qué necesitamos nosotros? Vamos a recordar cuál es el flujo de F3. F3, ¿cierto? Es igual a 673 kilogramos por hora. Así que lo escribimos por acá. 673 kilogramos por hora. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con este valor de acá? Pues es muy sencillo. Vamos a plantear en el caso del metanol la siguiente multiplicación. Vamos a escribir 673 kilogramos por hora. Vamos a multiplicarlo por la composición de metanol en F3, que es 0.27. Aquí lo escribimos, 0.27. Esto lo vamos a multiplicar también por un factor de conversión para pasar esto de kilogramos a gramos, ¿vale? Para usar el peso molecular. Así que vamos a escribirlo de la siguiente manera. Esto va a estar multiplicado, voy a escribirte este factor de conversión con otro color y sería de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces lo siguiente. Nos va a quedar 1000 gramos. En 1000 gramos, ¿cierto? Es un kilogramo. Es para eliminar kilogramos con kilogramos. Y esto, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo también por el factor de conversión del peso molecular. Sabemos nosotros que un mol de metanol de CH3OH es igual, ¿cierto?, a su peso molecular, que es 32. Aquí lo escribimos por acá, 32, ¿vale? Este es el peso molecular del metanol. Vamos por acá, metanol. Y listo, entonces tenemos acá nuestro factor de conversión para convertir, ¿cierto?, pues las unidades que teníamos, ¿cierto?, de kilogramos, masa, para pasarlas a moles, ¿listo? Al hacer esta operación, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a hacerla acá. 673 por 0.27 por 1000 por entre 32, ¿no? Entre 32 nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar entonces 5.678, 43.75. Entonces aquí vamos a eliminar kilogramos, vamos a eliminar unidades, ¿vale? Eliminamos kilogramos con kilogramos y nos va a quedar entonces lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a colocar entonces acá gramos para eliminar también esto. Aquí nos faltó colocar la unidad del peso molecular, colocarlo por acá. 32 gramos de CH3OH, ¿vale? Un mol es esto. Entonces, eliminamos los gramos, vamos por acá con azul, eliminamos esto con esto, quiero colocarlo, está en rojo, entonces está en azul, y nos va a quedar todo, ¿cierto?, en función de moles. Esta sería la cantidad de moles que tenemos, ¿vale? Vamos por acá, mol. Esto mismo vamos a hacer entonces con el agua. Vamos a bajar el agua un poco y vamos a calcular ese mismo valor. De esta forma hemos calculado, ¿cierto?, lo que es la velocidad de flujo. Aquí nos va a quedar mol por hora porque aquí nos quedó la unidad de tiempo.
Entonces nos va a quedar mol por hora. Vamos a corregir esto acá, que está un poco pegado. Así que vamos a escribir nuevamente este número acá abajito, ¿vale? Entonces nos va a quedar 5.678,4375 mol por hora. Y esta sería la velocidad de flujo molar de metanol, ¿cierto? En F3. Por acá. Muy bien. Entonces vamos ahora con el agua. Con el agua vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajarlo un poco. Agua. Entonces nos va a quedar 673 kilogramos por hora. Kilogramos por hora. Multiplicado por la composición, que es 0.73. Multiplicado por este mismo factor de conversión, es decir, 1000 gramos dividido entre 1 kilogramo, multiplicado, ¿cierto?, por el factor de conversión del peso molecular. Un mol de agua es igual a 18 gramos, ¿vale? 18 gramos de agua. Y listo, vamos a eliminar unidades entonces. Podemos eliminar entonces acá kilogramos con kilogramos y eliminamos gramos con gramos para que no quede mol por hora, ¿vale? Entonces, hacer esa operación nos va a quedar 673 por 0.73 por 1000 entre 18. Eso nos va a quedar 27.000, vemos por acá, 27.293.88, buscar acá todos los decimales, mol por hora. Y esta sería la velocidad de flujo molar del agua. Ahora nos falta encontrar lo que es la fracción molar, ¿cierto?, del metanol. Ya hemos encontrado entonces las velocidades de flujo molar. Ahora necesitamos encontrar cuál es la fracción molar, ¿vale? Es diferente. Ya sabemos de que la fracción másica, ¿cierto?, fue lo que nos dio el balance de materia. El balance de materia nos dio 0.27, pero esta es fracción másica. Necesitamos encontrar la fracción molar del metanol. Para encontrarlo, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a decir lo siguiente, de que la fracción molar de metanol CH3OH es igual a lo siguiente. Va a ser igual a ¿qué? A la fracción, ¿cierto? Porque colocamos por acá entonces lo siguiente. Vamos a colocar esto. Vamos a decir lo siguiente. Colocamos la velocidad, ¿cierto?, de flujo molar de metanol en la parte de arriba, es decir, 5.678. Escribimos por acá 43.95. Todo esto va a estar dividido entre lo siguiente. Va a estar dividido entre la suma de este valor de acá, es decir, 5.678.4395 más este flujo molar de agua, ¿vale? Que es 27.293.889, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta división y vamos a encontrar cuál es la fracción molar de metanol. Hacemos la operación y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener entonces 5.678.4395 entre la sumatoria de 5.678.4395 más 27.293.888, 4 veces 8, 9. Y eso nos va a quedar igual a lo siguiente, ¿vale? Voy a colocarlo por acá. ¿Cuánto nos da? Vamos a sumar primero esto. Vamos a hacerlo paso por paso para no confundirnos. Coloquemos por acá entonces. En la parte de arriba escribimos el mismo número, ¿no? Escribimos 5.678.4395. Aquí vamos a sumar esto. 5.678.4395 más 27.293. Vamos por acá y nos va a quedar 32.972.32.83.9. Hacemos la respectiva división ahora. Nos va a quedar 5.678.4395 entre 32.972.32839.
y eso nos va a quedar 0.17. Y esta va a ser la fracción molar del metanol. Fíjate que hay una diferencia entre la fracción molar, que nos dio 0.17, y la másica, que dio 0.27. De esa manera hemos terminado este ejercicio de balance de materia, una columna de destilación con conversiones molares. Espero que te haya gustado el video, que puedas darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Es un poeta. ¡Es un poeta!